Buenas, mi nombre es Ángelis Salazar, yo soy residente de primer año de Cirugía General de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy voy a exponer estudio prequirúrgico de la hernia ventral. Los objetivos de la siguiente charla son describir qué es una hernia ventral, su clasificación e importancia, reconocer qué variables pueden ser modificadas y optimizadas antes de la realización de cirugía electiva de reparación de hernia ventral, identificar la utilidad de técnicas de imagen y herramientas tecnológicas en el estudio prequirúrgico de la hernia ventral. La hernia ventral se define como cualquier protrusión del contenido visceral a través de la pared abdominal, con excepción de la región inguinofemoral. Estas pueden ser hernias epigástricas, umbilicales, hernias de Spiegel e incisionales. Tenemos que reconocer que las hernias ventrales se encuentran entre las causas más comunes de problemas clínicos y por ende vamos a encontrar, digamos que con bastante frecuencia que nos consulten por este tema. En Estados Unidos, aproximadamente un cuarto de las personas nacen o adquieren una hernia ventral a lo largo de su vida. 400.000 hernias ventrales se reparan cada año y se calcula un costo acumulativo de manejo quirúrgico de hernias ventrales para el año 2016 de 3.4 billones de dólares. Con respecto a Colombia, encontramos este estudio realizado y publicado en el año 2016 por la doctora Briceño, titulado Epidemiología de factores asociados a la recidiva de hernias incisionales de la pared abdominal. En este estudio se recopiló una experiencia de 10 años en el servicio de cirugía general en un hospital de segundo nivel de la ciudad de Bogotá. Aquí nos indica que la incidencia de las hernias incisionales va desde un 12 a un 69% y que la recurrencia de estas puede llegar hasta un 54%. Para aclarar, las hernias incisionales son un tipo de hernia ventral. 30% de las hernias incisionales son reparadas de forma urgente y una de las explicaciones que se da a esto es que la mayoría de estos pacientes estaban afiliados a un régimen subsidiado y la oportunidad de acceder a citas de programación, valoración por anestesiología, por cirugía y una programación del procedimiento pues no fue tan fácil para ellos. Por tanto, llegaban a este servicio de cirugía con complicaciones de la hernia ventral como estrangulación, encarceración, mal manejo del dolor, lo que pues hacía que fueran llevados al procedimiento de forma urgente sin modificar o tratar de optimizar a estos pacientes para tener mejores resultados. Este estudio pues fue una corte retrospectiva en la que se analizaron diferentes variables, encontrando dos variables importantes que tenían un aumento, que se vio una asociación en el aumento del riesgo de recidiva de la hernia incisional. Esto era tener más de 45 años y tener un IMC mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Con respecto a la clasificación de las hernias ventrales, encontramos que la Sociedad Europea de Hernias las clasifica de acuerdo a la etiología. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos hernias ventrales primarias, que son aquellas hernias congénitas que ocurren debido a un defecto facial preexistente, o aquellas hernias espontáneas que resultan de la formación de novo de un defecto facial. También tenemos las hernias incisionales, que son aquellas que se adquieren posterior a una incisión quirúrgica, pero no solamente se pueden dar por esto. Una herida por arma cortopunzante no suturada también nos puede llevar a presentar un tipo de nos puede llevar a presentar una hernia incisional. Con respecto a las hernias ventrales primarias,
tenemos que tener en cuenta su localización, si están en la línea media, en el epigastrio, si son umbilicales, si están laterales, podemos estar tratando una hernia de Spiegel o una hernia lumbar, y de acuerdo al tamaño, si son menores de 2 centímetros hablamos de una hernia pequeña, si el tamaño es igual a 2 y hasta 4 centímetros es mediana, y si es mayor o igual a 4 centímetros hablamos de una hernia primaria grande. Se han propuesto diferentes clasificaciones para las hernias incisionales. Una de estas es la clasificación realizada o publicada en el 2000 por Chevrolet y Rath, en la que clasifican las hernias incisionales o tienen digamos como parámetros la localización, evalúan el ancho de la hernia incisional, la recurrencia, y eventualmente ya modifican la clasificación y evalúan si la hernia presenta síntomas o no, si está encarcerada, si no está encarcerada. Bueno, la Sociedad Europea de Hernias nos clasifica las hernias incisionales de acuerdo a la localización, según si están en el área medial o en el área lateral. Para determinar las que están a nivel del área medial, entonces tenemos unos límites que son los siguientes. En la parte superior vamos a tener el apófisis sifoide como el límite craneal, a nivel caudal el hueso pubis, y la parte lateral va a estar delimitada por el borde lateral de los músculos rectos abdominales. Esta zona está dividida en 5 áreas, de la M1 a la M5. Entonces la región, vamos a tener en cuenta acá el número 3 centímetros por debajo de la apófisis sifoides va a corresponder a M1, y 3 centímetros encima del hueso púbico va a corresponder a M5. Entonces sería la región suprapúbica M5 y M1 la región subsifoidea. La región que está por debajo de M1, o sea, por debajo de 3 centímetros de la apófisis sifoides, va a corresponder hasta 5 centímetros por encima del ombligo, va a corresponder a M2, la región del epigastrio, y 3 centímetros por debajo del ombligo y 3 centímetros por encima del hueso pubis está la región M4 o región infraumbilical. La región M3 va a ser la región umbilical, y vamos a trazar 2 líneas horizontales que pasen 3 centímetros por encima y por debajo del ombligo. Bueno, con respecto a las hernias incisionales de localización lateral, entonces también vamos a tener unos límites que vamos a mostrarles en este momento. Entonces el borde craneal o el borde más superior o el límite más superior será el borde costal. A nivel inferior tenemos la región inguinal. En la región medial está el margen lateral de la hoja de los rectos, y a nivel lateral la región lumbar. Aquí vamos a ayudarnos de una línea que va a pasar 3 centímetros por encima y 3 centímetros por debajo del ombligo, y la vamos a extender hasta la línea axilar anterior. Entonces tenemos L1, L2, L3 y L4. L1 corresponde a la región subcostal, va a estar por debajo del reborde costal, y digamos que va a estar limitada por esa línea que ya comenté, que trazamos teniendo como referencia al ombligo. La parte del flanco, entonces esa línea que no sé si logran ver, tenemos 2 líneas transversales que las hemos trazado teniendo como referencia entonces el ombligo, y estará entre la línea axilar anterior, el borde lateral de los músculos rectos abdominales, y bueno, eso va a corresponder al flanco. Por debajo de esta estará la región ilíaca, y en la parte lateral la región lumbar.
Tenemos que tener en cuenta el tamaño de las hernias incisionales. ¿Qué tenemos que tener, digamos, presente? Debemos medir el ancho y la longitud de la hernia. Cuando hablamos del ancho, va a ser la distancia horizontal más grande medida en centímetros de los márgenes más laterales del defecto. Esto es cuando hablamos de un único defecto, pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente con múltiples defectos? Entonces tenemos que revisar cuáles son los bordes más laterales y tenemos que estudiar tenemos que valorar la distancia de esos márgenes. En este caso tenemos estos dos que según la clasificación pues estarían en la zona M2, serían defectos a nivel de la zona medial, y estos dos son los que más están laterales, los dos defectos superiores, y la longitud va a ser la distancia vertical más grande medida en centímetros de los bordes, el más craneal y es más caudal. Vamos a tener en cuenta que cuando tenemos múltiples defectos tenemos que medir aquellos bordes que más se alejen, el que más se encuentre cefálico y el que más se encuentre caudal, independiente de si corresponde al mismo defecto. Tenemos que tener en cuenta esto para medir defectos, hernias con múltiples defectos. Bueno, es un resumen de lo que ya he comentado. Cuando tengamos entonces una hernia incisional, revisar en dónde está localizada, si en la línea media o en la parte lateral. Si hay una recurrencia de la hernia, ya sabemos cómo medir la longitud y el ancho, dependiendo si es un defecto único o son múltiples defectos. Bueno, y pues el tamaño. ¿Cuál es el objetivo de tener una clasificación? El objetivo principal de tener estas clasificaciones es mejorar la posibilidad de comparar diferentes estudios y sus resultados. De esta manera podemos describir de forma estandarizada las hernias y pues comparar diferentes poblaciones de pacientes. Otra razón interesante es que podemos mirar o tomar los resultados de diferentes técnicas quirúrgicas que se han aplicado o que se han reportado en la literatura y que se han aplicado a diferentes pacientes con hernia ventral y ver los resultados. De esta manera desarrollar pautas terapéuticas partiendo pues de la evidencia o con base en la evidencia. La idea de evaluar un paciente y de estudiar un paciente antes de ser llevado a un procedimiento quirúrgico es que digamos que se le modifiquen los factores de riesgo que ya se conocen para antes de la intervención quirúrgica y pues se puedan obtener mejores resultados y pues tener buenos resultados. Uno de los factores de riesgo mejor estudiado es el tabaquismo, por su efecto deleterio en la cicatrización de la herida quirúrgica y que pues ya se conocen diferentes mecanismos por el cual el tabaquismo afecta la adecuada cicatrización de la herida quirúrgica. Uno de ellos es que le indico acá, y es que los pacientes fumadores tienen niveles elevados en sangre de monóxido de carbono y pues tiene una mayor afinidad por la hemoglobina, lo que hace que haya un cambio en la disociación de la hemoglobina, de la curva hemoglobina oxígeno, y esta se desplace hacia la izquierda. Va a haber una disminución a nivel de la liberación tisular del oxígeno, que se calcula que está en cerca del 15%. Con respecto a la respuesta inflamatoria, se ha visto que los pacientes fumadores tienen niveles de neutrófilos incrementados en un 20%.
no creería que es algo bueno. Sin embargo, se observa que la migración mediada por quimiotaxis en estos pacientes se encuentra alterada. Las células que utilizan eso son las encargadas de la fagocitosis, tal como los neutrófilos y los macrófagos. Estos son responsables de la destrucción de patógenos como el estafilococo aureus y la Escherichia coli. Otro mecanismo que se encuentra alterado en los pacientes fumadores es pues hay disfunción a nivel de los fibroblastos asociado a un desbalance de los niveles de enzimas como la proteasa y la antiproteasa. ¿Esto qué va a causar? Que haya una alteración a nivel de la deposición de colágeno, de la formación de tejido de granulación y pues que no haya una adecuada cicatrización de las heridas quirúrgicas. Evitar entonces el cigarrillo. Todos estos mecanismos llevan a que se aumente la tasa de necrosis de la herida quirúrgica, a que haya dehiscencia, presencia de infección del sitio operatorio y formación subsecuente de una hernia, que haya recidiva en las hernias. Entonces la recomendación que se hace es que por lo menos pues el paciente vaya a 2 consultas o visitas médicas y se debe estar seguro de que antes de programar el procedimiento o antes de realizar el procedimiento el paciente ha suspendido el cigarrillo por lo mínimo 4 semanas antes de que se realice Se han planteado el uso de estudios para determinar si realmente pues el paciente está pues diciendo la verdad, si no ha fumado. Está que es la valoración de anabacina en la orina. Sin embargo, pues puede estar negativo en pacientes que fuman, tiene una muy mala sensibilidad, entonces pues no. Estas son recomendaciones que nos descritas en este estudio, que es un consenso de expertos realizado basado en una revisión sistemática publicado en el año 2016. Con respecto al tabaquismo, la idea es evitar cirugía electiva en pacientes fumadores y pues que un paciente que va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico debe al menos tener 4 semanas pues sin haber fumado, abstenerse de fumar por lo menos 4 semanas. Los programas de suspensión de cigarrillo prequirúrgico han tenido una baja probabilidad de éxito y los exámenes no pueden discernir entre el uso del cigarrillo o reemplazo con nicotina. No se ha visto no hay recomendaciones con respecto al uso de cigarrillo electrónico. Otro de los factores modificables altamente estudiados es la obesidad y la recomendación de pérdida de peso antes de la realización de un procedimiento. Entonces, en este estudio realizado por Fisher y colaboradores, se documentó que hay un aumento gradual en la recurrencia, en el riesgo de tener una recurrencia a nivel de las hernias cuando lo asociado con el índice de masa corporal. Las recomendaciones entonces es pues nada, en la primera consulta establecer metas realistas de pérdida de peso con el paciente y hay que valorar si realmente el paciente está pues ha logrado esto. Si no, pues se deberá derivar el paciente a cirugía bariátrica o definir alguna otra forma de pérdida de peso un poco más estricta. Por lo menos en pacientes llevarlo hasta 35, un IMC de 35 kilogramos por metro cuadrado, aunque no es el ideal. Se debe evitar o prohibir pacientes que tengan un IMC mayor a 50, se debe prohibir el procedimiento. Esta es una forma o una estrategia en aquellos pacientes que no se tienen un IMC adecuado, derivarlo a un especialista médico en pérdida de
peso. Una de las recomendaciones que nos hacen en este artículo publicado en la Surgical Clinics of North America es el ayuno modificado ahorrador de proteínas. Este proporciona 800 calorías por día y bueno, tiene una valoración inicial donde pues nada, se toman todos los exámenes, panel metabólico, una valoración pues completa del paciente. Luego sigue una fase intensiva que pues demora 6 meses, en el que se va a implementar, se va pues dar un manejo con proteínas calculado de acuerdo al peso corporal ideal del paciente. Se va a reducir la carga de carbohidratos, se restringen las grasas. El paciente recibirá las grasas que contengan pues las fuentes de proteína que está pues que está con las que está, digamos, comiendo, las que tiene, y pues se dará los suplementos multivitamínicos, los suplementos que requiera. Posterior a esto ya viene de 6 a 8 semanas inicia ya una fase de realimentación, ¿no? Ya se haya alcanzado el peso pues requerido, y en esta fase de realimentación se va aumentando la carga de carbohidratos y grasa de forma lenta. La recomendación entonces, o lo que se ha visto, es que la obesidad en pacientes que tengan un IMC mayor de 30 se ha asociado a pobres resultados posterior a la corrección de una hernia ventral. Evitar la cirugía electiva en pacientes con un IMC mayor de 50, y para optimizar los resultados en pacientes que tengan IMC entre 30 y 50, pues se puede valorar si hay que hacerle antes del procedimiento una cirugía de pérdida de peso a estos pacientes, o ingresarlo a programas de pérdida de peso como el que le comenté, o pues definir no realizar el procedimiento. Entonces, otro de los, digamos, factores modificables que podemos evaluar son aquellos pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2. Se ha visto que los pacientes que presentan una hiperglucemia crónica presentan una disminución de la respuesta celular y de los factores de crecimiento. Entonces, en el año 2008, Halcos y colaboradores evaluaron cerca de 5.199 sujetos que fueron llevados a realización de cirugía de bypass coronario con injerto, y se encontró que había un incremento en la infección de la herida externa. Entonces, en aquellos pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada mayor a 7, se aumentó el riesgo en 2.8 veces con respecto a aquellos que tenían la hemoglobina glicosilada por debajo. Entonces, digamos que en otros estudios se ve que esa hiperglucemia lleva a que se altere la función del fibroblasto y que se alteren los procesos de cicatrización a nivel de la herida quirúrgica, y pues que también se ve, como ya lo había indicado, hay disminución de la respuesta celular, disminución a nivel de los factores de crecimiento, hay un bloqueo a nivel de la angiogénesis en la diabetes mellitus que no nos va a ayudar con una adecuada respuesta inflamatoria. Entonces la idea es que un paciente llevar a un paciente con una hemoglobina glicosilada menor a 8, aunque lo ideal es que tenga una hemoglobina por debajo de 6.5. En caso de que no se pueda o no se controle, no se haga un buen control de la glicemia, pues deberá referir el paciente al servicio de endocrinología. Entonces, nada, evitar la cirugía en pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada por encima de 8.
Entonces, con respecto a la nutrición, los pacientes con hernia ventrales por lo general no están desnutridos. Sin embargo, hay un grupo importante, aquellos que presentan un estado inflamatorio crónico dado por presencia de fístulas enterocutáneas o ostomías de alto gasto, que pueden presentar desnutrición o depresión nutricional. Se ha visto soportado que la albúmina sérica baja, menor a 2.5 gramos por decilitro, se ha asociado a alta mortalidad versus aquellos pacientes que tienen una hemoglobina normal. La vida media de la hemoglobina va de 18 a 20 días, lo que puede, digamos que, alterarnos el estudio del estado nutricional del paciente, pero nos podemos ayudar de la prealbúmina, que pues la vida media va de 2 a 3 días. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la prealbúmina es un reactante de fase aguda, así que si el paciente está con una infección activa y no sabemos, puede que tengamos valores alterados y por ende resultados no tan buenos. La idea es asociarla con una proteína C reactiva que debería estar normal o baja y pues la prealbúmina elevada. No. ¿Qué contraindicaciones tenemos para realizar una cirugía electiva en pacientes con hernia ventral? Entonces, un paciente que tenga una expectativa de vida menor a 1 o 2 años, cáncer metastásico, presencia de cirrosis avanzada, enfermedad cardiopulmonar severa y una superobesidad con un IMC mayor a 50 kilogramos por metro cuadrado. Esta es una encuesta, un estudio descriptivo realizado en el 2016 en Francia y en el que se hace la definición de lo que es una hernia ventral gigante y el desarrollo de digamos, el manejo estandarizado a través de esta encuesta. Se les realizó a 48 cirujanos, la mayoría de ellos con una media de experiencia de aproximadamente 10 años. Y bueno, la mayoría de ellos concordaron en que una hernia ventral gigante era aquella que tenía un volumen mayor del 30% del volumen abdominal y que se encontraba asociada a pérdida de dominio o domicilio. La pérdida de dominio se define como ese contenido herniario establecido por adherencias y que pues está de forma permanente por fuera de la cavidad abdominal y no se puede reducir a esta. Entonces, aquí podemos ver que cerca el 98% de los cirujanos considera que como examen prequirúrgico obligatorio se debe hacer una tomografía abdominal en estos pacientes. También más del 50% considera que se va a hacer una exploración respiratoria funcional de estos pacientes y valoración cardiológica antes de ser llevados a un procedimiento quirúrgico. También se va a evaluar la volumetría abdominal, sin embargo esto como no está estandarizado, algunos no lo consideran y pues aún otros exámenes que se podrían realizar. Entonces esto es lo que ya mencioné, la preparación para la realización del procedimiento quirúrgico. Se deberá realizar una tomografía computarizada, evaluar los volúmenes de las cavidades, tanto abdominal como la del saco herniario, explorar la función respiratoria de estos pacientes y la valoración cardiológica. Este es un estudio que nos publicado en el 2013 en el que nos indica qué técnicas de imagen tenemos para el estudio de la patología de la pared abdominal. El principal, la tomografía computarizada con equipos multidetectores de última generación, nos ofrece una extensa información volumétrica tanto de la cavidad abdominal y pélvica,
Además, actualmente se han desarrollado diferentes software que nos pueden dar de inmediato el volumen de estas cavidades y la relación que hay entre el volumen de la cavidad abdominal y del saco herniario. También se pueden realizar maniobras funcionales de aumento de presión de la cavidad abdominal. La resonancia magnética también nos permite realizar evaluación de la patología herniaria en la pared abdominal y se ha visto su utilidad en la visualización y monitorización de mallas, en especial aquellas que están cargadas con hierro. Con respecto a la ecografía, se ha visto su utilidad en hernias a nivel inguinal y femorales. El protocolo de adquisición de una imagen para estudio de la pared abdominal esta debe tener la tomografía debe tener una reconstrucción de imágenes transversales, sagitales y también se utilizan las imágenes coronales entre 3 a 5 milímetros. Ya lo mencionaba, la posición habitual en decúbito supino sobre la mesa nos puede provocar falsos negativos o disminuir el volumen y el contenido del saco herniario en las eventraciones, lo que por tal razón entonces utilizamos estas maniobras funcionales que nos aumenten la presión a nivel de la cavidad abdominal. Entonces usamos las maniobras de Valsalva o maniobras posturales como el posicionamiento en decúbito lateral. Entonces, con respecto a los medios de contraste, es necesario se recomienda el medio de contraste intravenoso cuando se necesita evaluar la vascularización o se sospecha complicaciones intraabdominales. No es necesario su uso rutinario. El área de estudio, entonces, para la valoración cualitativa y cuantitativa de la hernia abdominal con tomografía computarizada multidetector, va a ser desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis púbica. Se indica hacer maniobras de Valsalva para lo que ya comenté, que no tengamos falsos negativos, que no se nos reduzca el volumen del saco hernia de la hernia debido a la posición del paciente. Aquí tenemos el tiempo de adquisición que habla de 5 segundos y a pesar de esto el estudio nos indica que no hay un aumento en la radiación de estos pacientes. Entonces ya hablábamos del grosor de las imágenes, el contraste intravenoso que no se requería y que el contraste oral sí era utilizado de forma rutinaria. En el 2009, Tanaka y colaboradores publican un estudio en el cual se desarrollan un método a partir de la tomografía computarizada para calcular la cavidad del saco herniario, el volumen de la cavidad del saco herniario en aquellos pacientes con pérdida de dominio. La idea de esto era objetivizar a qué pacientes llevaban a la realización de un neumoperitoneo progresivo. Entonces, ¿cómo ellos calculaban el volumen tanto de la cavidad abdominal como del saco herniario? Entonces, tenían en cuenta diferentes diámetros. Entonces tenemos el diámetro anteroposterior, transversal y cefalocaudal. Los límites anteriores van a ser los grupos musculares de la cavidad abdominal. La parte posterior va a estar dado por una línea transversa que atraviesa las apófisis transversas de las vértebras. La parte superior, acá la tenemos, va a estar dado por un corte que pasa a través del diafragma, que nos muestra el diafragma, y la parte más inferior dado por un corte que nos pase a través del coxis. Los diámetros laterales o los límites laterales pues se encontrarán con el peritoneo parietal a cada lado de la cavidad abdominal. ¿Listo?
Con respecto a los límites para calcular los diámetros del saco herniario, entonces tenemos que el saco va a estar rodeado de peritoneo parietal, ¿no? Entonces la parte más cefalocaudal, la parte anteroposterior, límite posterior pues por los músculos que deberían estar acá de la pared anterior abdominal, y la P en este diagrama que va a ser el diámetro transverso, diámetro lateral también recubierto por el peritoneo parietal. En este estudio pues se consideró que tanto la cavidad abdominal como el saco herniario pues parecían estructuras elipsoides, y se tomó la ecuación para calcular el volumen de esta figura. Lo cual se tiene una constante de 0.52 y se multiplica por los diámetros ya descritos, por el cefalocaudal, el anteroposterior y el transversal. La relación de estos dos volúmenes, tanto el volumen del saco herniario y el volumen de la cavidad abdominal, nos va a dar, digamos, la relación de ese volumen, qué porcentaje de la hernia va a estar por fuera de la cavidad, que sí. Entonces aquí en esta diapositiva es lo mismo que aparecen en las ilustraciones ya descritas, los diámetros a nivel del saco herniario en la imagen A. En la imagen B pues los diámetros de la cavidad abdominal, igual que en la C, y en la D pues estamos con el saco herniario, según lo que observo acá. Entonces en el estudio de Tanaka publicado en el 2009, los pacientes que ellos ingresaron al estudio o que llevaron para realización al neumoperitoneo fueron aquellos que tenían una relación del volumen del saco herniario y del volumen de la cavidad abdominal mayor o igual a 25. Entonces se realizó el procedimiento en 23 pacientes con una media de edad de aproximadamente 55 años. La media calculada para el volumen de la cavidad abdominal en esos pacientes fue de 9.4 litros y para el volumen del saco herniario fue de 4.5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo realizaron el neumoperitoneo preoperatorio progresivo? Pues colocaron un catéter intraperitoneal y le fueron adicionando o insuflando dióxido de carbono. La media de dióxido de carbono que aplicaron en estos pacientes fue de 4 litros y estos pacientes requirieron una media de 10 sesiones para alcanzar el volumen de gas deseado. Entonces, la conclusión de este estudio es que la tomografía nos ayuda a calcular esos volúmenes y definir qué pacientes se les puede o son candidatos a la realización de neumoperitoneo preoperatorio progresivo y calcular qué cantidad de gas se le va a adicionar. Bueno, ya que estamos hablando del neumoperitoneo preoperatorio progresivo, es una técnica descrita desde hace años, en el año 1940, por Goñi Moreno, ¿sí? Básicamente se asocia a la utilización de materiales protésicos y pues digamos que se usa en el manejo preoperatorio, en el tratamiento de hernias incisionales con pérdida de dominio. La idea es implantar de forma quirúrgica un catéter intraperitoneal. Se utiliza en promedio 2 semanas para la insuflación del gas, que puede ser dióxido de carbono como lo describieron en el estudio anterior, o puede ser aire. La cantidad pues varía dependiendo pues a lo que se requiera o a lo que requiera cada paciente. Y disminuir, digamos que este procedimiento nos lleva a disminución en la movilidad y los cambios fisiológicos que se dan, así pues se da a un aumento en la tensión abdominal de una forma abrupta. Entonces, bueno,
aparte del neumoperitoneo, también tenemos otras técnicas que nos permiten reducir el tamaño de la hernia, el tamaño de la hernia, o aumentar el espacio para que pueda ese contenido del saco herniario regresar a la cavidad abdominal. Una técnica es la utilización de toxina botulínica tipo A. El grupo pionero en esto es el grupo del doctor Tomás Ibarra, un cirujano plástico mexicano, quien realizó un estudio en donde hizo aplicación bilateral de la toxina botulínica en la parte lateral a nivel de la región lateral. Entonces esto lo hizo bajo guía electromiográfica, y la medición de los defectos transversales de la pared abdominal se hizo semanalmente. Entonces lo que encontró era que había una reducción de cerca de 5.2, más o menos 2.3 centímetros en el defecto transversal inicial. Entonces estos pacientes digamos que con un defecto, o un defecto de 13 centímetros se bajaban a 8 con la sola utilización de la toxina botulínica. Entonces la parálisis de los músculos laterales y la reducción del defecto de la hernia transversal permite disminuir la tensión que puede provocarse cerrar de manera primaria estos defectos tan grandes. Bueno, también se puede hacer mediante guía ecográfica la aplicación de la toxina botulínica. Según pues el modelo de Tomás Ibarra, se sugiere aplicar a nivel lateral. Entonces en la línea medio axilar, por debajo del margen costal y la cresta ilíaca, pues se infiltran 2 puntos, y se infiltran otros 3 puntos a nivel de la línea axilar anterior y la línea medio clavicular entre el margen costal y la cresta ilíaca. En esta imagen que voy a mostrar pues se va a entender un poco más, y la idea es pues que no solamente está esta forma de aplicación de la toxina botulínica. Entonces del lado aquí en color amarillo vemos el reborde costal, el hueso coxal y los sitios de infiltración. Se debe hacer a cada lado. También tenemos el modelo de Smoot, que en este se infiltra 3 puntos a cada lado del abdomen, situados a nivel de la línea axilar anterior. Entonces se sugiere diluir 100 unidades de la toxina botulínica en 50 mililitros de solución salina e inyectar 5 mililitros en cada uno de los puntos seleccionados. En el caso del modelo de Ibarra, la idea es que, pues nada, como lo dice acá, son 10 puntos. El doctor Daz, en este artículo de reflexión nombrado el abordaje basado en principios para el reparo de la hernia ventral, digamos que nos indica que no hay una estandarización clara para la reparación de la hernia ventral. Sin embargo, pues hay muchas técnicas, herramientas de las que nos podemos ayudar, y él define estos 7 principios. Bueno, entonces el primero es cerrar o hacer cierre primario de los defectos faciales bajo tensión fisiológica cuando sea posible. Si es necesario, se tiene que hacer reforzamiento protésico del saco visceral,
y hay que limitar la fijación del material protésico. La razón de esto es que se ha visto que la fijación puede llevar a un aumento en el dolor postoperatorio. La colocación de mallas subley es preferible. La idea es que se coloque a nivel preperitoneal o retromuscular. Pues se ha visto mejores resultados en comparación con mallas que se colocan a nivel intraperitoneal. La idea es que los procedimientos se hagan de una forma mínimamente invasiva cuando sea posible y cuando pues haya la experticia del cirujano, que se haga prehabilitación del paciente, y aquí toca todos los temas que hablamos al inicio de la charla, lo que era mejorar la parte de la obesidad, el cigarrillo, pacientes con diabetes mal controlada y todos esos factores modificables que nos pueden ayudar a mejorar el resultado de la intervención quirúrgica en el reparo de hernia ventral y potenciar la recuperación después de la cirugía desde antes, durante la estancia hospitalaria. Ya para culminar tenemos esta aplicación que básicamente es una ecuación que se realizó en un centro médico en Carolina del Norte y en el que pues nada, o sea, viendo que habían varios factores asociados con digamos un mal resultado, una intervención de reparación de hernia ventral, pues se dieron a la tarea de ver cuál era el riesgo del paciente que tenía de pronto diabetes mal controlada, cuál era el riesgo de estos pacientes de desarrollar pues complicaciones. Conociendo que las infecciones de sitios operatorios en la reparación de hernia ventral son comunes y aparte que es costoso, entonces definieron realizar una ecuación. Tomaron 500 pacientes, pues evaluaron 500 pacientes de forma prospectiva y se dieron cuenta que cerca de un 17.8% de estos pues presentaron complicaciones a nivel de la herida y infecciones en un 2.2 asociado a la malla. Los factores de riesgo que tuvo en cuenta la generación de esta ecuación fueron entonces el uso del tabaco, infección activa en la cirugía o durante la cirugía, la reparación de hernia ventral previa, presencia de enterotomía o estoma y un índice de masa corporal por encima de 26. Asociado a esto también tuvieron en cuenta los costos con la estancia hospitalaria, listo, y pues cómo esto se aumentaba. Entonces como pues manejar una ecuación era algo complejo, lo convirtieron en una aplicación que está a la mano, la pueden descargar de la App Store o de la Play Store, y bueno, lo que me parece interesante es que uno la puede utilizar en la primera consulta que tenga con el paciente y ya tener, digamos que de entrada, de forma objetiva, calcular el riesgo que tiene ese paciente a tener, digamos, eventualidades en el postoperatorio, y de esta manera aconsejar y definir qué hacer con dicho paciente. Entonces nada, existen factores de riesgo modificables que pueden mejorar los resultados del procedimiento quirúrgico electivo en hernia ventral. Conocimos que la tomografía computarizada con multidetector puede ser una herramienta de gran utilidad en la evaluación prequirúrgica de grandes hernias y eventraciones, que se pueden hacer estudios funcionales y evitar que tengamos falsos negativos y una inadecuada valoración de los tamaños de las hernias, y cómo utilizar la tecnología en pro de saber los riesgos o no, y qué hacer y qué conductas tomar con nuestros pacientes. Eso era todo y pues nada, espero que le haya gustado la charla.